Jeremy Hunt sale al rescate de los mercados solo 3 días después de ser nombrado nuevo canciller británico. Ha emitido un comunicado escueto donde ha dado la razón a los mercados financieros y ha anunciado que va a dar marcha atrás a casi todas las medidas del presupuesto, del mini presupuesto de Kwasi Kwarteng. Además ha anunciado que no todos los hogares se aplicarán el tope al precio de la energía a partir de abril, tal y como estaba establecido hasta ahora. Y en Alemania, el ministro de Economía, Robert Habeck, ha dado su receta de cómo evitar el escenario de recesión. Asegura que con la política fiscal se puede evitar una recesión profunda en Europa sin alimentar la inflación. Además, si pensaban que Alemania ya tenía problemas, agárrense, porque según Bloomberg, en el país faltan trabajadores y esto les podría costar 85.000 millones de euros al año. Y en China comienza el Congreso del Partido Comunista con Xi Jinping poniéndose una lista de objetivos muy ambiciosos. Para cumplirlos, la economía del gigante asiático debería duplicarse respecto a los niveles de 2020. Enseguida les contamos por qué, aunque lo más curioso del día es lo siguiente. Justo en la semana en que comienza ese Congreso del Partido Comunista, China decide retrasar la publicación de los indicadores económicos que se iban a anunciar esta semana, entre ellos el PIB del tercer trimestre, sobre el que había muchas expectativas por el crecimiento tan pequeño que había registrado en el trimestre anterior, de solo 4 décimas. Muy buenas tardes. Mercados, mercados y más mercados. Esa ha sido una de las palabras favoritas sin duda de Jeremy Hunt, el nuevo canciller británico, en el comunicado que acaba de hacer hace apenas hora y media. En una declaración grabada de apenas unos minutos, el nuevo canciller ha repetido hasta en 3 ocasiones la mención a los mercados financieros. Ha dicho que el gobierno no puede controlar los mercados, pero sí dar certeza, y que tampoco puede eliminar la volatilidad. Sin embargo, Hunt ha reconocido que tienen razón los mercados. Ha dicho que no es correcto tener que pedir dinero prestado para poder bajar los impuestos, y por eso ha admitido lo inevitable, que va a tener que dar marcha atrás en casi todas las medidas del mini presupuesto de Kwarteng. Hoy Hunt ha avanzado algunas de esas medidas del plan fiscal que va a sacar el día 31 de octubre, día de Halloween. Entre ellas, recular en cierta medida en su tope a los precios de la energía. Un tope que se había impuesto desde el 1 de octubre y que ponía un precio límite a cada unidad de electricidad, de gas y también de gas, que hacía que los hogares no tuvieran que pagar más de 2.500 libras anuales en energía de media. Bueno, pues ahora Hunt dice que esa medida va a seguir siendo universal, es decir, para todos los hogares, pero solo hasta abril. A partir de entonces solo se va a aplicar para algunos hogares. Además, Hunt ha dicho ya que no habrá recorte de impuestos sobre dividendos, pero sí confirma que va a seguir bajando la tasa de la renta hasta el 19%. En total, estas medidas anunciadas por Hunt van a recaudar, según ha dicho el propio canciller británico, hasta 32.000 millones de libras adicionales al año. Y vaya impulso han recibido hoy los precios de los gilts británicos. Hemos llegado a ver a las rentabilidades de bono a 50 años en Reino Unido caer más de un 8% y perder el 4% de rentabilidad. Eso ha provocado también una fuerte subida en los bonos corporativos del país y, de hecho, según Bloomberg, más del 98% de los componentes del índice de bonos de alto grado en libras esterlinas estaban subiendo. Un alivio teniendo en cuenta que Moody's advirtió de que la subida de los costes de financiación iba a dificultar la refinanciación de la deuda en compañías británicas. Por cierto, que la libra también está disparada, está subiendo ya más de un 1,14% después de que Jeremy Hunt haya dado básicamente la razón a los mercados financieros. La conspiración contra Liz Truss, la nueva primera ministra británica, ya se está gestando desde dentro del partido. Según el Daily Mail, los legisladores británicos intentarán derrocar a la primera ministra Liz Truss esta misma semana, a pesar de la advertencia de Downing Street de que podría desencadenar unas elecciones generales donde tampoco está muy claro que vaya a ganar el Partido Conservador. Más de 100 miembros del Parlamento de los Tories, de los conservadores, están listos para enviar cartas de censura a Liz Truss a través del jefe del comité del Partido Conservador, quien es el que organiza la contienda por el liderazgo del partido. Sin embargo, este no está tan por la labor porque quiere dar una oportunidad todavía a la primera ministra.
Bueno, desde luego que a los mercados parece que les ha gustado lo que ha dicho el nuevo canciller Jeremy Hunt. Están subiendo los precios de los bonos británicos, está subiendo la libra. Gusta a los mercados el nuevo canciller británico y por lo tanto podemos borrar todo lo que ha ocurrido y la agitación de los mercados financieros en el Reino Unido de las últimas semanas. Se lo vamos a preguntar a Marc Ribes, que es cofundador y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, parece que gusta al mercado, ¿no? Jeremy Hunt, ¿es correcto lo que ha hecho el nuevo canciller británico de dar marcha atrás a prácticamente todas las medidas? Es lo que ha anunciado él mismo, a casi todas las medidas del mini presupuesto de Kwarteng. ¿Era esto lo que necesitaban los mercados y quizá no tanto esa intervención del Banco de Inglaterra? Sí, al final los mercados siempre tienen la razón, ¿no? Y los mercados cuando aprietan es porque ven ahí la necesidad y pueden sacar beneficio a veces en las dificultades, ¿no? Con las posiciones cortas. Aquí pasó en Europa en 2012 y en 2012 vimos de lo que era capaz el mercado, ¿no? Entonces estamos en una situación en la que creo que es bastante dantesco lo que hemos vivido en este episodio de Liz Truss, y esa vuelta o marcha atrás yo creo que deja las cosas en una situación o un escenario mejor, porque al final si intervienes el mercado y el mal sigue ahí, no tienes nada que hacer, y más con la capacidad del Banco Central Británico, que no puede combatir la presión del mercado global, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que va a calmar y aliviar los mercados en una situación que es histórica. Pues el desplome que hemos visto en la renta fija de todo el mundo ya es significativa, lo que hemos visto en el Reino Unido es sin duda humor inglés. Bueno, estaba diciendo antes también que la rentabilidad del bono británico a 50 años había caído en torno al, bueno, por debajo del 4%, en torno a un 8%. Ahora mismo, bueno, pues está cayendo todavía más. La caída ya es del 9,2%. La rentabilidad del bono a 50 años, que por el momento es uno de los más lejanos en el tiempo en Reino Unido, pues está ya en el 3,95%. Pero es que estamos viendo caídas de, bueno, pues una gran envergadura, desde luego, prácticamente en todos los bonos de todos los tramos del Reino Unido. Además, la libra también está disparada, más de un 1%. ¿Cómo ves los movimientos que estamos viendo en el mercado de bonos y también en la libra, Marc? Bueno, la verdad que el mercado de bonos debería de poco a poco normalizarse, ¿no? Y de que podamos ver algo más racional. Lo que estamos viendo en general en la divisa yo creo que es más racional, porque al fin y al cabo es cierto que hemos vivido estamos viviendo absolutamente en la historia, y lo estamos viendo sobre todo en el mercado de deuda y en el mercado de divisas. Fíjate que la pérdida del valor de la libra ha sido espectacular. Estamos viendo movimientos con mucha más violencia que los que vivimos en el Brexit, y la verdad es que el rebote que estamos viendo pues también es sustancial. Queda mucho por hacer, queda mucho por estabilizar. De momento el primer paso es dar atrás a la locura de Liz Truss. Los mercados lo van a interpretar de manera positiva. Ahora tenemos que conocer a fondo cuáles son las medidas y los cambios que va a aplicar desde luego el Reino Unido. Queda mucho por hacer, pero yo creo que el primer paso para acabar con esta crisis interna que tiene el Reino Unido y que puede afectar, por supuesto, al resto de mercados, pues está claro que lo hemos dado hoy. Vamos a ver si tiene continuidad. Bueno, también estamos mirando con mucha cautela lo que hace Alemania en términos de sus planes fiscales, ¿no? Porque hace unas semanas decíamos que estaba preparando un plan de 200.000 millones de euros para paliar un poco los efectos también de la crisis energética sobre la inflación. Al final, aquí en el Reino Unido, pues hemos tenido algo similar, un intento de plan fiscal que al final no ha gustado nada a los mercados financieros porque consideraban que también podía apoyar a la inflación, y precisamente hoy Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, ha dicho que está también preparando un plan fiscal para evitar recesión y también evitar inflación. No sé hasta qué punto esto es posible y es factible, o Alemania podría fracasar en el intento como lo ha hecho el Reino Unido. ¿Cómo lo ves? Pues el riesgo está ahí. La verdad que es complicado, ¿no? Nosotros pensamos que el pragmatismo americano de momento está funcionando bien. No es eficiente, pero es eficaz, ¿no? Yo creo que están matando moscas a cañonazos desde el 2009, pero al final lo están consiguiendo. En cambio, aquí en Europa vamos un poco a trancas y barrancas y sin saber muy bien hacia dónde vamos, y ninguneando constantemente al mercado. Lo venimos haciendo desde el 2009 y seguimos sin aprender de la importancia de los mercados, ¿no? Y los mercados al final no es un ente malicioso que quiere ganar dinero, es un ente corrector, y lo que quiere es corregir las ineficiencias que existen, pues lógicamente premiando o castigando, ¿no? Y es ahí donde debemos de entender la importancia de los mercados. Y en este sentido está claro que la inflación es algo que hay que contener sí o sí, y luego, una vez contenida la inflación,
hay que destinar los recursos para la recuperación de la economía. No podemos atacar todo esto a la vez porque es que no tiene ningún sentido. Y Europa tiene la crisis energética, tenemos la inflación y tenemos un Estado europeo que se tiene que pulir mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? Luego ya habrá tiempo de ver si tenemos capacidad fiscal para después del COVID hacer frente a esta crisis energética. Y hacerlo todo a la vez, pues puede ser quemar cartuchos que no van a ayudar, como ya se ha visto en el Reino Unido, ¿no? Y si lo que hemos visto en Reino Unido pasa en Alemania, que también llevan una buena caída en el mercado de deuda, pues podemos tener un problema de contagio grave en la eurozona, ¿no? Esperemos que aprendamos un poco la lección del Reino Unido y que las decisiones que se tomen aquí vayan directamente al problema que tenemos y que conoceremos esta semana con el dato del IPC, y cuando se haya contenido la inflación iremos tocando otros temas, pero es muy importante ahora mismo contener la inflación y contentar a los mercados. Entiendo, por tanto, Marc, de tus palabras que la prioridad para los mercados financieros es la inflación y nos da un poco igual que haya recesión. Lo de la recesión ya se arreglará luego, ¿verdad? Es lo que más o menos intentas decir, Marc. Bueno, de alguna manera la recesión la podemos contener cuando las condiciones económicas, sobre todo la inflación, se contengan, ¿no? Es decir, ya estamos en recesión con los datos que hemos venido conociendo, ahora veremos la profundidad de la misma. No es bueno negarla y también es bueno entender que la economía es cíclica. La inflación es el principal problema que tenemos que atacar y una vez hayamos conseguido lidiar con la inflación, luego podremos lidiar con esta recesión que vamos a ver cómo afecta a las empresas durante las próximas sesiones, ¿no? Que conoceremos los resultados y luego, lógicamente, cómo esa recesión pues, va avanzando en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Pero Europa está muy dispersa en sus ideas y esa contundencia que vemos del mercado americano, como la Reserva Federal, pues, insisto, es eficaz, no eficiente, pero están consiguiendo sus propósitos. Aquí en Europa seguimos ninguneando constantemente los mercados como si fuese un ente malicioso y es un ente pues, que se encarga de autocorregir las ineficiencias que existen en la economía. Lo vivimos en 2012, 3 años o 4 tarde del 2009 y ahora pues seguimos ese camino de no hacer mucho caso a lo que estamos viendo, ¿no? Y la tormenta fuera de la renta variable es histórica y eso es una acometida del mercado diciendo que algo no está bien, ¿no? Y claro que caen los bonos por la inflación y por los problemas que estamos viendo a la hora de contenerla y de otras situaciones que subyacen en esta crisis energética que también es otro foco muy importante, ¿no? Con lo cual vamos a ir paso a paso y vemos cómo damos solución a cada tema. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Como siempre, muchísimas gracias. Que pases buena tarde. Igualmente, un placer. Bueno, y nosotros nos vamos desde el Reino Unido hasta China, porque ayer se celebró el discurso de Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista Chino, que duró, por cierto, casi 2 horas ese discurso, y el presidente chino dijo que quienes quieren frustrar el ascenso del gigante asiático van a fracasar y que China no va a cambiar de rumbo ni ante las tormentas peligrosas a las que se enfrenta ahora el mundo. Xi, por cierto, también habló de Taiwán. Dijo que su país no va a renunciar al uso de la fuerza para lograr la reunificación con este territorio. Escuchen. 社会主义现代化强国，实现第2个100年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 Bueno, Xi Jinping desde luego que se ha puesto objetivos muy ambiciosos para la economía de su país. Por ejemplo, que China se convierta en una nación de desarrollo medio para 2035. Esto, según los expertos, implicaría duplicar el tamaño de la economía china respecto a los niveles de 2020. ¿Qué más creen los que más saben qué debe hacer China para cumplir con esos objetivos tan ambiciosos de Xi Jinping? Eva Villanueva. Muy buenas, la fortaleza del dólar está levantando más de un dolor de cabeza, lo que en un primer momento se veía como una ventaja para las exportaciones en economías como en Japón, en un segundo nivel pasaba a convertirse en un lastre para las economías de los hogares y de las empresas y ahora incluso se alza como una seria amenaza que podría desencadenar un problema de crisis de deuda en los países emergentes que tienen que hacer frente a esa deuda en dólares. Pese a las amenazas que se advierten, las conversaciones del G7 y del G20 de la semana pasada terminaron sin consuelo para los grandes perjudicados de esa fortaleza del billete verde, que han visto cómo se disipaba la posibilidad de una acción conjunta como la que demandaban, como ese acuerdo de plaza de 1985, un movimiento que se adoptaba para debilitar
el dólar y ayudar a reducir el déficit comercial de Estados Unidos entonces. La única mención tras esas reuniones de la semana pasada fue una sola frase en el comunicado final de la reunión del G7, de los líderes de finanzas, acerca de que monitorearán de cerca la volatilidad reciente en los mercados. Pero como las palabras se las lleva el viento, ni siquiera la advertencia o la amenaza de una nueva intervención por parte de Japón ha podido evitar que la divisa nipona se haya desplomado hasta nuevos mínimos de 32 años. Estados Unidos, y en boca además de su secretaria del Tesoro Janet Yellen, ha señalado que no están trabajando en ningún plan y que no tienen ningún interés en hacerlo, reiterando que la fortaleza general del dólar es el resultado de los diferentes ritmos de ajuste monetario en Estados Unidos y en otros países. Ante la negativa de Washington, los países lastrados por ese cambio se están viendo obligados a responder respuestas individuales, y así hemos visto cómo las economías emergentes han subido los tipos de interés incluso a costa de enfriar el crecimiento económico. Por otra parte, y según el análisis del Fondo Monetario Internacional que recoge Reuters, las naciones asiáticas emergentes han visto importantes salidas de capital este año comparables a episodios de estrés anteriores, lo que aumenta la necesidad de que las autoridades monetarias creen reservas de liquidez y tomen otras medidas para prepararse para las turbulencias. Entre los reveses que contempla esa diferencia en esa cesta de divisas está que ese encarecimiento del dólar, los crecientes niveles de deuda, particularmente en algunas economías de regiones donde el nivel ya es preocupante. Con todo, lo que sí es que comienzan a levantarse las voces que advierten a Estados Unidos de que esta tampoco será una buena opción, porque desde Corea del Sur su gobernador señalaba como un dólar demasiado fuerte, especialmente durante un periodo considerable, tampoco será bueno para Estados Unidos. Y de hecho se subrayaban cómo las implicaciones a largo plazo para el déficit comercial también puedan ocurrir otro desequilibrio global. Y ojo con esto, porque cuando acaba de empezar ese congreso del Partido Comunista, China ha dicho que va a retrasar ahora el anuncio de los indicadores macro que se iban a publicar esta semana. Y eso incluye también el dato de crecimiento de PIB del tercer trimestre, que se esperaba para mañana, más o menos a las 4 de la hora de la madrugada, hora española. Ese dato había generado una gran expectativa después de que el gigante asiático solo consiguiera crecer un 0,4% interanual en el segundo trimestre. Los economistas de Reuters sí que es cierto que esperaban un crecimiento para el tercer trimestre del 3,4%. China no ha dicho por qué va a retrasar esa publicación ni hasta cuándo vamos a conocer pues esos datos que podíamos haber conocido esta semana tal y como estaba esperado. Mientras tanto, China sí que está acelerando su intervención para proteger el yuan. Está usando una técnica que ya usó en 2018 y 2019, intercambiar yuanes por dólares en el mercado de swaps y después vender esos dólares en el mercado de contado. Una fuente consultada por Reuters asegura que el tamaño de la operación de venta de dólares ha sido bastante grande. Bueno, ya lo ven, la subida del dólar está forzando a países como China para actuar y proteger sus divisas. Pero no es solo China, los países del G7 se han reunido en los últimos días para debatir sobre una posible intervención de sus monedas. Sin embargo, parece que volver a los Plaza Accords de 1985, esa intervención conjunta que acordó el grupo de los 7 países, todavía está lejos de repetirse. Eva Villanueva. Buenas. La economía china tendrá que trabajar a pleno rendimiento para conseguir cumplir con los objetivos de Xi Jinping, el presidente y líder del gigante asiático que aspira a convertir a China en un país de desarrollo medio para 2035. Aunque según los expertos consultados por Bloomberg no va a ser fácil, ya que según los cálculos de UBS y de Macquarie Group, por ejemplo, calculan que implicará duplicar el PIB y el ingreso per cápita en los 15 años hasta 2035 y requeriría una tasa de crecimiento promedio anual del PIB de alrededor del 4,7% en el periodo. Sostienen, eso sí, que parece difícil de lograr, ya que desde UBS creen que el crecimiento potencial de China puede promediar entre el 4 y el 4,5% anual en la década para después disminuir a partir de 2030. Los economistas encuestados por Bloomberg predicen un crecimiento del PIB de solo el 3,3% este año debido a... Parece que estamos teniendo algún problemilla con las piezas
piezas de nuestra compañera Eva Villanueva, que bueno, pues todavía nos quedan en tintero hablar de esa intervención del G7. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con esa información de nuestra compañera. Gracias. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Bueno, a pesar de todo, el G7, a pesar de esa fortaleza del dólar que está debilitando el resto de monedas, finalmente no llegó a ningún tipo de acuerdo sobre la intervención de sus monedas para evitar esa debilidad. Pero ojo, porque hoy sobre la fortaleza del dólar y la debilidad, en este caso del euro, ha hablado Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, en el Consejo General de Economistas en España. Ha dicho que la debilidad de la divisa europea ha incrementado el shock energético que sufre Europa. Además, también ha explicado por qué cree que el dólar se ha apreciado tanto y ha añadido que espera que la situación de fortaleza de la divisa de Estados Unidos se va a estabilizar en los próximos meses. Escuchamos lo que decía de Guindos. Y en nuestro caso, la depreciación del euro en relación al dólar ha llevado a incrementar lo que ha sido el shock energético. Cuando lo miramos con el resto de monedas, lo que se ve fundamentalmente es que esa es la depreciación con el dólar. El dólar se ha apreciado versus todo el mundo, versus todas las monedas en el mundo. Y el euro con respecto al dólar se ha depreciado, como ocurría con todas las monedas, pero con el resto ha estado relativamente estable. Es decir, cuando miramos el tipo nominal efectivo del euro, está en una situación más favorable desde el punto de vista de lo que ha sido la depreciación que con respecto estrictamente la comparación con el dólar. Por lo tanto, sí. ¿Cuáles son las razones? Hombre, yo creo que hay razones geopolíticas clarísimas, es decir, lo que es la incertidumbre en estos momentos derivado de la guerra en Ucrania, lo que pueda pasar en Asia, el tema de Taiwán, etcétera. Es decir, existen razones geopolíticas que juegan a favor del dólar. Y en segundo lugar, bueno, pues el diferencial de política monetaria, que además viene dado por un diferencial desde el punto de vista del comportamiento económico. Es decir, la tasa de paro en Estados Unidos está en el 3,4, 3,5, mientras que en Europa está más baja, en el 6,6, pero es más alta. El mercado se ve una evolución de salarios mucho más al alza que en el caso de Europa, y después la política fiscal que se implementó en Estados Unidos fue mucho más agresiva que la que tuvimos en Europa. Y la de Europa, como saben ustedes, se incrementó los déficits públicos, se incrementó el ratio de deuda pública PIB. Es decir, existen razones fundamentales al respecto que explican esta evolución del dólar, que yo creo que se irá estabilizando en los próximos meses. De Guindos, por cierto, también ha concretado su visión sobre una recesión en la eurozona. Dice que no es descartable que la Unión Europea entre en recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de decrecimiento en el PIB. Pero ojo, porque ahora asegura que esto no supondría una recesión excesivamente intensa. Escuchen. No es descartable, y esto es algo que de alguna forma ya estaba incluido en lo que era nuestro escenario pesimista o adverso en septiembre, que la zona euro entre en los próximos meses, en los próximos trimestres, en la denominada recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos
con tasas de crecimiento trimestrales negativas. Bueno, nosotros creemos que es posible, pero les vuelvo a repetir que esta situación en principio no supondría una recesión excesivamente intensa, de acuerdo con incluso las predicciones en un escenario. Y hablando de recesión, en Alemania el ministro de Economía, Robert Habeck, ha dado su receta particular de cómo se puede evitar el escenario de una recesión. Asegura que con la política fiscal se puede evitar una profunda recesión en Europa y además sin alimentar la inflación. Respecto a las relaciones bilaterales con China, Habeck se ha alineado con el documento que estaba esta mañana publicado en el Financial Times, en el que se insta a la Unión Europea a tratar a China como un competidor real y recomienda utilizar una línea más dura con el gigante asiático. Habeck ha apuntado que tiene sentido comerciar con China, pero que deben asegurarse de no perder el control de los elementos clave de la economía. Y si pensaban que Alemania ya tenía problemas, agárrense porque según Bloomberg, la locomotora europea también tendría un problema de falta de trabajadores como el tuvo Reino Unido hace unos meses. Dice el periódico que esto le podría costar a la economía alemana 85.000 millones de euros al año. Dice que la falta de empleados cualificados, que se explica entre otras cosas por el envejecimiento de la población y la pandemia, está provocando que fabricantes como Airbus, BMW o BASF no cuenten con los trabajadores que necesitan para cumplir con la demanda. Según las encuestas a las que ha accedido Bloomberg, el 50%, es decir, la mitad de las empresas, están recortando su oferta por problemas de plantilla. Esto es un récord en la serie histórica. Por cierto, en Negocios Televisión le hemos preguntado a De Guindos, no por Alemania, sino por Italia. Queríamos saber qué probabilidad le da al hecho de que Italia pueda entrar en una crisis de deuda y cuándo consideraría intervenir el mercado de deuda del país con su famoso TPI. De Guindos, sin embargo, ha dicho explícitamente que no va a decir nada malo, nada negativo sobre Italia. De hecho, dice que cree que Meloni va a continuar con una política prudente. Tiene un problema secular de crecimiento económico, no ha crecido prácticamente nada en un periodo de tiempo muy largo, y eso tiene que ver con las reformas económicas, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido que el nuevo gobierno italiano continuará con una política prudente como la que se ha llevado a cabo en los últimos años, y que además ha dado buenos resultados. Es decir, Italia, cuando vemos lo que ha ocurrido bajo el gobierno de Draghi, de Mario Draghi, se ve que se ha comportado mejor que muchos otros países europeos. Por lo tanto, yo solamente me refiero a las cosas buenas y creo que la economía italiana seguirá mostrando resultados positivos. Hace casi un mes desde que Meloni ya ganó las elecciones presidenciales en Italia, el 25 de septiembre, y todavía se ha mantenido en un perfil muy bajo. Pero la clave llega el mes que viene, en noviembre. Es entonces cuando ya va a formar gobierno, va a tener que elegir a su ministro de Finanzas tras el rechazo de Fabio Panetta del Banco Central Europeo, y va a tener que mandar su plan presupuestario a Bruselas, que es lo que se espera, por tanto, del mes de noviembre. Fernando Roca. La crisis de deuda en Italia podría llegar muy pronto. Los tipos de interés que paga actualmente el gobierno italiano está llegando a unos niveles insostenibles, y lo que suceda en el próximo mes va a ser clave para evitar esa crisis. Tiene que formarse el nuevo gobierno de Meloni y aún se desconoce quién será el ministro de Finanzas, que tendrá evidentemente que generar confianza suficiente en los mercados. A continuación tiene que configurarse el presupuesto anual, que además será revisado por la Comisión Europea, por Bruselas, antes de que acabe el año. La agencia Moody's ya dejaba claro el pasado 5 de octubre que la deuda italiana tiene una calificación Baa3, es decir, que si ahora rebaja aún más esa calificación pasaría a ser bono basura. Y el problema es que Italia se está financiando al 4,7% con el bono a 10 años, pero además la subida de tipos del Banco Central Europeo hará sufrir y mucho a los bonos a corto plazo. A principios de este año el rendimiento del bono a 3 años estaba en negativo y actualmente se sitúa en el 3,36%, y el bono a 5 años se encuentra en torno al 3,8%. Por otro lado, Italia ya tiene que refinanciar 250.000 millones de euros, y si el coste de financiación continúa con esos bonos disparados, a Italia le podría costar 11.000 millones de euros adicionales al año. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿intervendrá el Banco Central
Central Europea con esta nueva herramienta antifragmentación? Pues de momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la deuda italiana tiene a todos en alerta y con la mirada puesta en la nueva formación del gobierno de Meloni. La Unión Europea no quiere que un sabotaje como el de Nord Stream vuelva a ocurrir y por eso estaría preparando, según Bloomberg, un plan para impulsar la protección de la infraestructura en Europa. El bloque va a crear, dice la agencia de noticias, un modelo para abordar futuros incidentes en la infraestructura. Según el documento al que ha accedido la agencia Bloomberg, la Comisión asegura que la guerra de Rusia contra Ucrania ha traído de nuevo un nuevo conjunto de amenazas, a menudo combinadas como un ataque híbrido, y dice que esto se ha vuelto descaradamente obvio con el aparente sabotaje de los gasoductos del Nord Stream. La Comisión Europea está dispuesta a proponer esta semana un límite de precio dinámico para el gas natural y unos límites obligatorios al grado de fluctuación de los precios negociados en un solo día. Así se desprende de un borrador de la propuesta que debe ser todavía aprobada por los gobiernos de la Unión, y la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de Energía se va a encargar de elaborar una referencia de precios para el 23 de marzo para el gas natural licuado, del que por cierto ahora la Unión Europea está comprando más. Y en Francia continúan las huelgas en varias refinerías y centros de almacenamiento de Total Energies. El ministro francés de Transportes ha reconocido que continúan con dificultades de suministro de combustible por las huelgas y, según la primera ministra francesa, es probable que las acciones sindicales den lugar a nuevos procedimientos de confiscación para desbloquear los suministros. Los Estados miembros de la OPEP Plus se han alineado para respaldar el recorte de producción después de que Estados Unidos acusara a Arabia Saudí de coaccionar a otras naciones para que apoyaran la medida, elevando el tono de su choque verbal. Estados Unidos dijo la semana pasada que el recorte impulsaría los ingresos de Rusia en el extranjero y sugirió que fue diseñado por razones políticas de Arabia Saudí, que el domingo negó que estuviera apoyando a Moscú en su invasión de Ucrania. Italia estaría considerando un plan de ahorro de emergencia en el caso de que se corte por completo el suministro de gas ruso. Ese plan prevé una suspensión de la producción industrial por un periodo de 30 días desde diciembre hasta febrero, según el diario Il Messaggero. A los mercados, porque el indicador de Warren Buffett está en un nivel crítico. Hablamos de la capitalización bursátil del mercado americano como porcentaje del PIB de Estados Unidos. Ese es el indicador de Buffett. Y ojo, porque ahora mismo ha bajado hasta los niveles que vimos en el pico de la burbuja tecnológica. ¿Qué es lo que significa esto, Gabriel Montalto? Tenemos un gráfico muy interesante, conocido también como el indicador Buffett. Va de analizar lo que es el ratio de la capitalización del mercado americano con lo que es el Producto Bruto Interno allí, o el GDP. En una entrevista realizada por parte de Warren Buffett en el año 2001 con Forbes, nos explicaba que en niveles entre el 75 y 90% se consideraban valores racionales o razonables también para lo que es el precio de la renta variable allí. Pero que por encima del nivel de 120 significa de que el mercado de renta variable estaría sobrevaluado. Como podemos ver en este gráfico y como lo indica este indicador Buffett o de Warren Buffett, estamos en niveles de lo que fue en el año 2000 la burbuja tecnológica. De hecho, hemos estado a lo largo de los últimos meses en niveles superiores a 200, coincidiendo con el último trimestre del año 2021. Sin lugar a dudas, parecería ser que según este indicador, todavía el mercado debería corregir algo más, perder capitalización de mercado frente a este GDP o a este PIB americano en este sentido, para situarse en esos niveles de 90, 80, 75, como indicaba Warren Buffett en su entrevista ante Forbes en el año 2001. Mes de diciembre fue esa entrevista. En estos momentos, 141,82 es lo que marca, por lo que parecería que según este gráfico todavía quedaría algo más por corregir.
Y arranca la temporada de resultados en pleno mercado bajista en Estados Unidos. Goldman Sachs dice que sigue creyendo que el S&P 500 está caro y además apunta que las empresas rentables del índice Russell 2000 se encuentran todavía en un nivel de enterprise value respecto a ventas muy cercano al que se marcó en otros mínimos del mercado, los de junio del año 2000, junio 2002 y marzo del 2011. Javier del Valle, un poquito más de detalles sobre este asunto. Buenas tardes. Goldman Sachs dice que ve algunas oportunidades en ciertas valoraciones de acciones estadounidenses, pero en general sigue creyendo que el S&P 500 se mantiene caro. El equipo de estrategas, donde se encuentra David J. Costin, dijo que ven oportunidades en acciones vinculadas a ciertos criterios, a ciertos factores. Entre estos factores destacan los siguientes. Lo primero, una generación de flujo de caja más rápida y más presente. Lo segundo, una temática de acciones de valor. Lo tercero, de crecimiento rentable. Y cuarto, de pequeña capitalización bursátil. Entre las compañías que destaca el equipo por su rápida generación de flujos de caja se encuentran las siguientes: Macy's, General Motors, Exelixis y Meta Platforms. Por otro lado, empresas cíclicas que consideran atractivas incluso si finalmente tuviésemos un hard landing, una recesión muy grande en Estados Unidos, por delante incluirían Pulte Group y Toll Brothers. El siguiente gráfico nos muestra el ratio EV-Sales, un ratio de valoración donde cogemos el Enterprise Value y lo dividimos por las ventas del Russell 3000, del índice Russell 3000. Y lo dividimos por dos categorías. Por un lado tenemos las empresas que no tienen beneficios, que tendrían pérdidas, por ejemplo, en esa línea de color azul claro, y en azul oscuro están las empresas rentables, que tienen beneficios positivos. Como podemos ver, las empresas rentables del Russell 3000 se encuentran unas 2 veces EV-Sales, y lo que apunta el equipo de Goldman Sachs es que estas valoraciones empiezan a ser atractivas desde un punto de vista histórico. Podríamos compararlo, por ejemplo, a junio del 2000, donde se encontraban a 1,9 veces, a junio del 2002, donde se encontraban a 1,8 veces, o a marzo de 2011, donde se encontraban a 1,5 veces. Todavía no está a esos niveles, pero se está acercando poco a poco, lo cual daría que, aunque el índice general se mantenga caro, el S&P 500, dentro del Russell 3000 hay ciertas acciones que tienen estos factores que pueden empezar a ser atractivas. Bueno, desde luego que hoy vuelve a ser un día frenético, ya no solo por esa temporada de resultados que continúa en Estados Unidos, sino también por la reacción que estamos viendo, sobre todo al alza, una fuerte reacción en los bonos británicos, pero también en la libra. Estábamos diciendo que incluso algunas rentabilidades de algunos bonos en el Reino Unido estaban cayendo por encima del 9%. Vamos a hablar de todo esto, de, por ejemplo, también el dato de IPC de la eurozona que vamos a conocer esta misma semana, con Renato Campos, analista de Admiral Markets. Renato, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va? Muchas gracias por tenernos acá nuevamente. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a ti también, Renato. Te quería preguntar por lo que estamos viendo sobre todo en el Reino Unido. Bonos disparados con rentabilidad, por ejemplo, del bono de Reino Unido, del Gilt a 50 años, una de las rentabilidades de más largo plazo, pues ya por debajo del 4% de rentabilidad. Lo habíamos visto por encima del 4% durante algunos días, pues ahora ya de nuevo está por debajo del 4%. Estamos viendo caída de la rentabilidad en prácticamente todos los bonos a todos los plazos en el Reino Unido. Una subida también muy fuerte en la libra, por encima del 1%. ¿Cómo estás viendo todo esto y cómo crees que el mercado se ha tomado lo que ha dicho Jeremy Hunt, el nuevo canciller británico, que es que prácticamente va a revertir casi todas las medidas que había puesto, por lo menos en negro sobre blanco, el anterior canciller, que era Kwasi Kwarteng? Bueno, una vez más los mercados finalmente no defraudan, sino que mantienen una presión, descontando el escenario negativo ante las propuestas presentadas las últimas semanas y sobre todo inicios del mes de octubre, señalando que todo evento de cambio en términos de recorte o bien aumento en la recaudación fiscal podía significar cambios sustanciales, mientras que la política monetaria del Reino Unido se mantiene de manera restrictiva, buscando finalmente controlar los precios y una recesión que amenaza no tan solo a Reino Unido, sino que a Europa entera. Por lo cual la posibilidad de tener un movimiento todavía favorable, una recuperación, una vuelta a la confianza a corto plazo podría permanecer durante las próximas jornadas, mientras que otros instrumentos también muestran cierto optimismo de corto plazo, mirando ya muy atentamente el desenlace de este 2022. Bueno, por otra parte también decía al principio de la entrevista que estamos pendientes al dato de inflación que vamos a conocer en la eurozona esta misma semana. Va a ser el miércoles a las 11 de la mañana más o menos. ¿Qué es lo que se espera de ese dato? ¿Se espera también que llegue peor de lo que estiman los expertos, igual que pasó en Estados Unidos?
Sí, hemos visto finalmente que las tendencias se mantienen en los precios, no hay cambios sustanciales, si bien hemos revisado una contracción en los combustibles, en las materias primas en términos generales que debería alivianar la presión sobre los precios, podríamos evidenciar una mayor en los subyacentes, al igual como hemos conocido en Estados Unidos recientemente. Por lo cual la política monetaria de Europa debería seguir siendo restrictiva durante el último trimestre de este año y buscando finalmente, como ya lo hemos señalado en términos generales, el contener los precios que se mantienen de manera elevada y con ello la posibilidad todavía de complicar aún más el desarrollo y desempeño de la economía europea. Teniendo esto en cuenta, la posibilidad de tener alza de tasas durante las próximas reuniones, tanto para el Banco Central Europeo como el Banco Central de Inglaterra, podrían ser parte de la tónica a tener en cuenta durante las próximas semanas y, por supuesto, lo que el mercado eventualmente estaría descontando. Ahora, a lo que a nosotros nos llama mucho la atención es la reacción que está teniendo el euro, el que frente al dólar, ante la probabilidad de tener también una alza de tasas agresiva durante este último trimestre, pensando en el 2 de noviembre y posteriormente en diciembre, que estarían en torno a 75 puntos básicos, el euro no pierde terreno frente al dólar en estas jornadas que son cruciales. Jornadas que, como ya lo hemos señalado, anticipan mayores restricciones y con ello un mayor fortalecimiento intrínseco del dólar a nivel internacional. Bueno, ya por otra parte, Renato, lo decía también al principio que ya ha comenzado desde luego la temporada de resultados en Wall Street. Han publicado ya muchos bancos. Hoy, por ejemplo, también veíamos los resultados de Bank of America y esta semana ya empiezan a publicar algunas de las tecnológicas. Por ejemplo, me parece que es el martes, si no me equivoco, cuando publica resultados ya Netflix. También publica Tesla este miércoles. ¿Qué es lo que se puede esperar? Porque es cierto que en los resultados bancarios hemos visto, bueno, pues buenos números, superando estimaciones, pero no sé lo que se puede esperar de la tecnología, un mercado que desde luego que ha sido muy perjudicado este año 2022. Es probable que finalmente los bancos sigan presentando resultados favorables durante todo este año 2022, tanto para, como ya lo hemos venido viendo durante el tercer y cuarto trimestre de este año. Y en cuanto a las tecnológicas, hemos revisado, por supuesto, un escenario un poco menos favorable, entendiendo que el consumo de los americanos y en términos generales comienza a decaer de manera sostenida, mirando una cifra de ventas minoristas que muestran una estabilidad durante los últimos reportes y con ello entonces generar cambios estructurales sobre la disposición, por supuesto, del consumo de estos servicios. Netflix en particular sigue teniendo perspectivas bajistas, sobre todo cuando hemos visto cambios en la distribución o bien en la demanda del producto en sí, donde la caída de los suscriptores puede ser sustancial y proyectar finalmente cambios mayores durante el próximo periodo. Recordando que esta ha sido la compañía que busca poner o incluir publicidad recientemente y probablemente esto no sea bien recibido por los usuarios y ahí es donde podamos ver un mayor crecimiento sobre otras, como puede ser en las otras plataformas de streaming como HBO Max, Star Plus, Amazon Prime, etc. Bueno, pues habrá que verlo, no va a ser hasta mañana cuando conozcamos los resultados de Netflix al cierre de la sesión y también los de Tesla un poquito más adelante, el miércoles. Renato, muchísimas gracias como siempre por esos detalles de lo que puede ocurrir en los mercados financieros. Nos vemos pronto. Gracias, Marta, que tengan una buena jornada. Igualmente, y nosotros, por cierto, jornada también buena es lo que esperamos para Wall Street, porque los futuros apuntan a un arranque, desde luego, muy positivo. Estamos viendo subidas de casi el 1,8% para el Nasdaq, por cierto, que hablábamos ahora mismo de los resultados de algunas tecnológicas, y ojo porque también estamos viendo subidas del 1,4% para el S&P 500. Desde luego, una jornada que va a venir en positivo, y ya lo estamos viendo en Europa, con los bonos británicos disparados, con también la libra, con bueno, pues subidas muy importantes por encima del 1% después de esas declaraciones de Jeremy Hunt de que va a revertir pues prácticamente todo lo que dijo Kwasi Kwarteng en su mini presupuesto y por tanto da la razón a los mercados financieros. Nos lo decían los distintos analistas que han pasado por aquí por el informativo de Negocios Televisión hoy. Los mercados siempre tienen razón y parece que ahora sí, a pesar de que Kwasi Kwarteng no los ha escuchado, Jeremy Hunt sí que lo ha hecho. Nos despedimos nosotros, volvemos enseguida con Rolling Stocks a partir de las 3 de la tarde. No se vayan. Gracias.